Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de temas contables, de normas de información financiera y de una norma que particularmente reconoce los ingresos. Hay una experta que nos va a platicar de este tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de normas de información financiera. Tenemos una invitada de lujo, la maestra Rosario Pimentel, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor, como siempre, por invitarme y pues es un gusto estar el día de hoy aquí con su auditorio y pues aquí estamos para dar continuidad con este tema tan importante que son las normas de información financiera. Y claro, y sobre todo reconocer que ante esta evolución que han ido teniendo las normas, las mexicanas particularmente por esa adaptación que se hace a las normas internacionales, hay cosas que han cambiado. Creo que si un contador de la vieja guardia hoy se encontrara con la forma de hacer el reconocimiento contable, ya no hablamos de registro, hablamos de reconocimiento contable de las distintas operaciones que tiene una entidad, se encontraría con que hay muchas diferencias y creo que una de estas que han venido a cambiar forma importante el reconocimiento de ciertos conceptos es toda la serie D, la de problemas especiales en la determinación de resultados. Y hoy nos encontramos con dos normas, platicaremos hoy de una de ellas, del reconocimiento de los ingresos de los contratos con clientes, en donde hay ya particularidades que antes no existían, por lo menos no en México, para reconocer los ingresos. Si nos pudiera hablar un poco de los antecedentes, ¿cómo se configura esta norma? ¿De qué se trata? ¿Cuándo entra en vigor? Y bueno, a partir de ahí iniciar nuestra charla. Maestra, Ok, sí, pues muchas gracias, doctor. Sí, esta norma entra en vigor a partir del 2018 por la necesidad que se tiene o el CINIP toma la decisión, ¿verdad?, de crear esta norma y ponerla en vigor a partir del 2018 por la cuestión de la convergencia con la norma internacional, como bien usted lo acaba de mencionar, muy importante, que hoy en día nosotros debemos de homologar la información tanto nacional como internacional, hablar el mismo idioma contable financiero, de tal manera que nosotros debemos de estar acordes siempre con el GASB. Recordemos que el GASB es el organismo internacional que es el que revisa y crea las normas internacionales en conjunto pues con un comité de muchos contadores de diferentes países, en donde nosotros cuando estamos reconociendo la información financiera contable a partir de los estados financieros, tomemos las mismas normas pues para elaborarlas, reconocerlas y que estos puedan ser comparativos, ¿verdad?, de entre las diferentes entidades o entre diferentes periodos, que si no se hiciera esta convergencia tan importante no podríamos decir que se hacen o se homologan sobre la misma normatividad. Es por eso que en el 2018 nace la necesidad de tener una norma, la D1 y la D2, y sobre todo porque esta norma de la D1 hace convergencia con la IFRS 15, ¿verdad?, que es el reconocimiento de los ingresos, pero de la norma internacional. Básicamente, eso es por lo que nace esta norma. ¿De acuerdo? Ok, y entonces hablamos de los ingresos, del momento del reconocimiento de los ingresos. Decía, entran en vigor los ingresos y los costos, particularmente porque son dos conceptos que siempre están casados, siempre han estado vinculados. Y hoy, particularmente por este postulado de identificación de costos y gastos con ingresos, entonces, bueno, el ingreso y el costo van a tener un tratamiento a la par. Así, ¿Cuál será el principio del concepto de un ingreso? Porque a veces quien no es contador se confunde, a veces incluso quien es contador también se llega a confundir. Pero, ¿qué debiéramos entender por un ingreso? A veces hay quien piensa, todo lo que entra en mi banco es un ingreso, todo lo que cobro es un ingreso y lo que no cobro no es un ingreso. ¿Qué es un ingreso para efecto de introducirnos en materia? bueno, el ingreso es obviamente una entrada de dinero efectivo,
ya sea por transacciones que elabora la entidad por su principal origen, por su principal modo de operar en una entidad y por el cual pues se causa un impuesto, ¿verdad? Tenemos diferentes ingresos como los ingresos ordinarios y extraordinarios con los que principalmente opera una entidad y desde luego que sí hay que saber, cuando hablamos de ingreso, hay que saber pues que ya se está fiscalizando, ¿no? En el momento en que ingresa o que llega a nuestra cuenta bancaria, pues ya se considera un ingreso generado por la entidad, que es prácticamente por la parte operativa principal, actividad que tienen las entidades. Entonces, es por ello que nace esta cuestión de reconocerlo correctamente, porque antes de que naciera esta norma, creo que nosotros cuando teníamos precisamente esa entrada de dinero generada por la principal actividad y operación que tienen las empresas, pues a veces el reconocimiento no era el correcto, de tal manera que sí tenía repercusiones, pues para el pago del impuesto, desde luego. Entonces, hoy en día sí se tiene que tener cierto cuidado, tener ciertas cualidades y características, pues para que no nos repercute en esta situación, precisamente para pagar el impuesto, que es lo que nos interesa al final del día, muy aparte de que nuestras transacciones queden registradas correctamente cuando hablamos de este tema tan importante. Entonces, muchas veces, y como usted lo mencionó al principio, muchos contadores que no están muy empapados con el tema de las normas, pues pudieran tener este tipo de errores, ¿verdad? Este tipo de errores que posteriormente nos van a solicitar que se corrijan. Y aquí la idea principal es que se eviten tantos errores y correcciones a partir de lo que se indican en las normas de información financiera. Prácticamente eso sería para empezar como el ingreso, ¿no? Claro. La NIFA 5, la que habla de los elementos de los estados financieros, establece que un ingreso se debe considerar como un aumento del activo o una disminución del pasivo que repercute favorablemente en el patrimonio de una entidad y como consecuencia de ello hay un incremento en el resultado, ¿no? Hay un incremento en el resultado y como consecuencia de ello se aumenta el patrimonio. Hay distintos tipos de ingresos. Esta norma particularmente, la que vamos a tocar el día de hoy, lo que estamos abordando el día de hoy, habla de los ingresos de los contratos con clientes. Entonces, dejaría, por ejemplo, fuera los ingresos por una condonación de pasivos, los ingresos que pudieran surgir, decía usted, por eventos que no corresponden al giro principal del negocio. Esta norma específicamente habla de ingresos que tenemos por los contratos que hacemos con nuestros clientes. Así es. Y normalmente, si vamos al mundo fiscal, que usted lo mencionó, en el mundo fiscal, hablando, por ejemplo, de personas morales, de esas que se llaman del régimen general de ley, dice que el artículo 16 de la ley de impuesto a la renta, que hay un ingreso cuando tú expides un comprobante, cuando tú cobras total o parcialmente, incluso cuando esto provenga de anticipo, lo cual rompería, por ejemplo, con la norma, y cuando entregas el bien o prestas el servicio. Una idea muy similar a lo que antes se daba en los principios de contabilidad y ahora en las normas de información financiera. Pero si vemos el concepto en sí de ingreso para efectos fiscales, pudiera romper con esto que marca la norma. ¿Cómo es la norma? ¿Qué dice la norma que tenemos que hacer para reconocer un ingreso de nuestros clientes? Así es. Bien lo acaba usted de comentar, doctor. Realmente no vamos a empatar con el reconocimiento del ingreso en la parte fiscal. Hay una cuestión diferente porque nosotros en cuanto a la norma lo reconocemos de una forma diferente en otro momento, en otra situación. La norma nos menciona 5 pasos muy importantes que hay que considerar para reconocerlo. El paso número 1 que la norma nos menciona es identificar el contrato con el cliente. Nosotros aquí, hoy en día debemos nosotros de ver que un contrato tiene cláusulas, obligaciones establecidas en las cuales nosotros, de acuerdo a lo que la norma nos menciona, debemos nosotros de contemplar en nuestra contabilidad. Una de ellas, y para empezar, pues es la identificación del contrato. Ese es uno de los principios básicos que esta norma nos dice para reconocer cuando se ha transferido el control a los clientes a cambio de una contraprestación, como un contrato lo menciona. En el punto número 2, también nos habla de la identificación de las obligaciones a cumplir en el contrato.
Entonces, esto me establece y me lleva a pensar que yo debo de contemplar y ver exactamente cuáles son esas obligaciones que anteriormente a lo mejor yo no observaba en un contrato. Ahora tenemos que considerarlo de acuerdo a la norma, de acuerdo a la sección 42, como lo menciona la NIF D1. También debemos de identificar cuáles son estas obligaciones, porque al final del día, al firmar yo el contrato con el cliente, pues ya estoy asumiendo con esa firma que debo de ya reconocer estas obligaciones. En el paso número 3, que también esta norma menciona, es que vamos a nosotros a determinar el precio, ¿sí?, de la transacción. Este significa que yo en este contrato voy a especificar exactamente lo que el cliente me va a pagar. Entonces, hasta ahí todavía, pues de alguna otra manera estoy dando seguimiento a lo que el contrato me indica. En el paso número 4, estoy asignando el precio de la transacción, pero tomando en consideración todas las obligaciones que tiene el contrato. Es como ponerle un importe por separado a cada una de las obligaciones y que yo las pueda identificar por medio del mismo. Y en el paso número 5, cuando es ya el reconocimiento del ingreso, es que la norma te dice, cuando tu cliente quede satisfecho con la entrega de este bien o servicio, es cuando tú reconoces el ingreso, porque de alguna otra manera tú ya cumpliste con todo lo estipulado dentro de este contrato y ya es cuando tú lo reconoces. Ahí es cuando ya no empata con lo que usted comentaba precisamente con la ley del impuesto sobre la renta. Hay una discrepancia en cuanto al reconocimiento, pero también entendamos que si nosotros no cumplimos en tiempo y en forma de cómo lo debemos de reconocer de acuerdo a la norma, pues también cuando nos llegue una auditoría o cuando nosotros tomemos decisiones, pues el reconocimiento no va a ser el correcto, porque esto finalmente nos trae repercusiones financieras para la toma de decisiones financieramente hablando a la hora de establecer nuestros estados financieros y cuando yo tenga que revisar el rubro, ¿verdad?, de los ingresos o las ventas que tiene mi estado de resultados integral. Entonces, ahí ha habido situaciones en las cuales se tiene que hacer muchas correcciones precisamente por los detalles y las características tan importantes que tiene esta norma. Y pues que, como dice usted, quien no la lee o no se involucra con ella, pues no lo reconoce de esa forma. Claro. Cambiarían cuestiones operativas, incluso, o es una percepción que tengo desde lo que nos ha comentado. Dice, la primera parte tenía que ser identificar al contrato. Entonces, hacemos un contrato con un cliente en donde yo entiendo la definición básica de un contrato es un acuerdo de voluntades, a eso nos remite, ¿no?, que genera derechos y obligaciones. El contrato, muchas veces en las operaciones comerciales de nuestro país, incluso las operaciones de orden civil, la prestación de servicios, una de ellas, pues no llega a tomar la formalidad o la solemnidad de un contrato por escrito. Simple y sencillamente son acuerdos de voluntades que se dan entre las partes. Y yo pacto, por ejemplo, en el caso de los servicios, prestar determinado servicio. Vamos a hablar de, por ejemplo, una actualización de una contabilidad. A lo mejor ahí sí puedo pactar que te voy a actualizar la contabilidad de 2 años y que te voy a hacer las declaraciones y te voy a hacer determinadas obligaciones, que quizá pudiera ser un ejemplo que nos sirva. Ahí hacemos un contrato, ponemos un documento y la primera sería identificar el contrato. En este ejemplo, ¿qué haríamos después? Ya tenemos identificado el contrato, porque a veces incluso, lo reitero, podría ser base para cambiar hasta la forma en que hacemos los contratos, ¿no? Tenerlo, adecuarlo, porque a veces no separamos o no tenemos esa delimitación tan precisa de actividad e importe. Pero Sí, conforme a la norma. sí, pues es que de hecho, cuando yo identifico el contrato es porque algunas entidades pues no manejan un cliente, manejan un sinfín de clientes en los cuales pues anteriormente, antes de que existiera esta norma, como que se homologaba toda la información sin importarme o interesarme tanto qué tipo de contrato era, qué tipo de cliente y obviamente porque cada contrato tiene sus diferentes obligaciones. No todos los hago de la misma manera. Entonces, ahora con esta norma lo que te menciona, pues es que tú tienes que identificar principalmente a cada uno de tus clientes.
De hecho, a la hora de que se establece y nos apegamos a esta norma, ha habido necesidad de las entidades de hacer un papel de trabajo en donde separa a todos los clientes y hace un vaciado de todos los contratos, pero por cada cliente. Creo que la primera parte es de mucho trabajo. Ya después pues se va vaciando, vamos, ya tenemos como que la forma, pero al principio cuando nace esta norma pues las empresas se volvían locas porque realmente es mucho trabajo. Pero una vez que se tiene formulado, pues yo creo que es más fácil ya identificar qué tipo de cliente es y a qué me estoy enfocando cuando hablo de todas y cada una de las obligaciones que tiene cada cliente. Yo creo que lo principal de todo esto es que el contrato no difiera uno de otro cuando estamos hablando de la misma empresa, para que no me cueste tanto trabajo la identificación de todas las obligaciones que tiene todos y cada uno de ellos. Entonces, para empezar, yo sugiero que se identifique por cliente y luego se hagan las mismas obligaciones o tratar de hacer las mismas obligaciones, porque hablando con esta norma, hablando con abogados, obviamente que decían, es que un contrato puede ser oral o inclusive verbal, ¿sí? Y yo decía, pero verbal, ¿cómo llevas a cabo la transacción? ¿Cómo puedes llevar a cabo el reconocimiento de esas obligaciones? Ellos legalmente dicen, mientras exista 2 testigos, pues el contrato tiene validez, ¿verdad? Y lo puedes llevar a cabo. Sin embargo, la norma para llevarla y cumplir con ella, desde mi punto muy particular, pues yo sí requiero de leer las observaciones y las obligaciones que ésta tiene para dar un seguimiento correcto. Y además esta norma nos lleva a hablar un poquito de lo que viene siendo el estado de flujo de efectivo, porque al final del día creo que se llevan de la mano y donde yo tuviera un error en el reconocimiento de los ingresos, pues también pudiera yo tener ciertas repercusiones en mi estado de flujo de efectivo a la hora de que yo también lo estoy elaborando, ya que se mencionan los ingresos, ¿no? Sí, particularmente el impacto, me parece, tendría que estar en el estado de resultados. Hay una Claro. un postulado básico, creo que es el que rige particularmente estas 2 normas que vamos a estar platicando, la D1 y la D2, es el de devengación contable, que habla del momento de reconocer, de reconocer para efectos contables el momento en que se entiende se ha devengado una operación, y ese es el momento en el que ocurre, lo cual deja abierto el espectro para muchas cosas, pero nos hace mención, tendrías que identificar también el momento de la devengación contable y separarlo o identificarlo en cuanto a su diferencia respecto al momento de realización, que es el momento que ocurre normalmente cuando cobras o cuando pagas, ¿no? Separar el momento de ocurrencia con el momento de realización. Así es. ¿Cuándo reconoceremos un ingreso entonces? Por ejemplo, yo hago un contrato de prestación de servicio, yo manifiesto que te voy a hacer la contabilidad, las declaraciones, que te voy a actualizar diversos datos, una depuración de cuentas, conciliaciones bancarias. ¿Cómo haría mi contrato y cómo reconocería los ingresos en un evento de esta naturaleza? Pues es que la norma te dice que solo lo vas a reconocer en el 5.º paso cuando el cliente quede satisfecho precisamente con todo lo que usted acaba de mencionar. Si yo entrego la depuración de las cuentas, mi pago de impuesto, mis registros contables y él queda satisfecho, pues lo reconozco porque me lo va a pagar. Si hay alguna cuestión de que no quede satisfecho con alguno de los puntos específicos que yo tengo en el contrato, simple y sencillamente no lo puedo reconocer porque a lo mejor posiblemente el cliente no me lo va a pagar en ese momento. Aquí habla de la satisfacción del cliente y la satisfacción pues se supone que debería de quedar cuando yo cumplo con todas las obligaciones, es decir, con los 4 pasos anteriormente establecidos. Hasta entonces es cuando yo lo tendría que reconocer. Si no hay satisfacción, la norma te dice no lo reconozcas porque entonces va a haber un error, una cuestión donde tú vas a tener que hacer una cuestión retroactiva para hacer la corrección y a lo mejor podríamos nosotros hasta mencionar una cuestión que se llama reversión, ¿no? Nosotros podríamos, nos puede llevar a esta cuestión cuando el cliente no queda satisfecho. Creo que es a veces algo que se podría decir, bueno, es que es sencillo, pero no es tan sencillo cuando
no se cumplen con todas las cláusulas estipuladas y estructuradas como usted acaba de mencionar. Usted mencionó varios puntos súper importantes cuando nosotros damos un servicio contable. Y bien sabemos que a veces incurrimos en alguna cuestión que no se elabora aún firmando un contrato, ¿sí? O pudiera ser que el cliente te pague la mitad y la mitad no, porque no quedó satisfecho, no quedó totalmente terminado el trabajo. Entonces, en ese momento, pues el reconocimiento del ingreso no se va a dar de acuerdo a la contraprestación pactada en el contrato. Es decir, no va a empatar lo que el contrato decía 20,000 pesos que yo iba a cobrar contra 10 que solamente me pago el cliente porque no está satisfecho, ¿estamos? Digo, no va a coincidir esta contraprestación, a eso me refiero. Sí, aquí digo, bajo estos cinco puntos que usted nos mencionó, dice, lo primero, identificar el contrato. Bueno, ya tenemos el contrato, es un contrato para actualizar contablemente y fiscalmente a tu empresa. Segundo, identificar las obligaciones que tienen que cumplir dentro del contrato, y a lo mejor ahí que no lo hacemos, dice, bueno, yo te voy a poner al corriente fiscal y contablemente a la empresa, pero a lo mejor aquí sería identificar cuánto te voy a cobrar por la contabilidad, cuánto te voy a cobrar por las conciliaciones, cuánto te voy a cobrar por las declaraciones, y serían las partes. Lo que a veces no hacemos es cuantificar cada una de las obligaciones dentro del contrato y decir, por ejemplo, la contabilidad vale tanto. Entonces, ya está la contabilidad, sí, aquí están las balanzas de comprobación, entonces estás satisfecho, esa parte la reconozco como ingreso. Ya están las declaraciones, sí, eso vale tanto, y eso vamos reconociendo como ingreso, porque así como usted lo ha mencionado, dice, podría ser el caso de que el cliente no está satisfecho y entonces no me paga, no reconozco la mitad del ingreso, la parte impagada, ¿no? Que podría ser el caso, pero yo lo vería también desde el otro punto de vista. Podría ser que el cliente ya hubiera pagado y aún así no estuviera satisfecho. Claro. Que a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Es que me urge que me prestes ese servicio, me urge que me vendas esta mercancía y te pago todo. Y entonces quizá Anticipadamente. lo que tendríamos podría ser un pasivo, un concepto diferente, Claro. si es que no se da esa satisfacción del cliente. En su experiencia, ¿qué cosas han tenido que cambiarse en las empresas en la parte operativa, y qué tanto ve la adaptación del medio a estas normas de información financiera, particularmente hasta de los ingresos? Bueno, yo lo que he observado es de que cuando tuvieron que adoptar esta nueva norma, pues todos tenían que revisar nuevamente los contratos, cosa que no se hacía. Y además de revisarla, tenían que darle valor a cada obligación, así como usted acaba de mencionar, donde en el contrato solo se viene o se dice 30,000, 40,000 pesos, pero no se tenía la cultura, a la mejor, de estructurar exactamente el contenido, el desglose de esos 20,000 o 30,000 pesos, porque de esa manera lo puedo identificar más rápido si hay satisfacción o no para el reconocimiento del mismo. Simple y sencillamente se hablaba de la contraprestación total. Mi experiencia es que yo he visto eso. Nosotros tuvimos que rehacer muchas veces la contabilidad de ese año hacia adelante para darle primero formalidad al contrato. Y número 2, o sea, formalidad quiere decir que a lo mejor yo tuve que tomar en cuenta ciertas situaciones que no veía o no le hacía yo tanto caso a partir de que la norma nace y lo tengo que ver desde este punto de vista. Tuve que hacer reestructura de contratos, reestructura de la separación de la transacción para ver si coincidía con las obligaciones y la satisfacción del cliente para poder lograr el objetivo al final del día y también cumplir con ese postulado que usted tan importante menciona, y también dar cumplimiento con algunas normas de marco conceptual, como la NIVA 5, que también mencionó, la NIVA 3, obviamente acorde a los postulados básicos, que ya no es tan fácil, y ya también el reconocimiento, pues no cualquiera lo va a hacer si no se o si no se sabe, ¿verdad? Si no se estructura y si no se maneja de una manera correcta y adecuada la información que previamente se tenía. Ha habido mucho trabajo en ello y ha habido empresas que le han dado la vuelta inclusive, ¿eh? Y siguen reconociendo no por separado, sino la contraprestación del contrato total, y eso es un error, desde mi punto muy particular.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, qué bueno que haya gente que está estudiando las normas, ¿no? Qué bueno que hay contadores que están actualizados porque o sea, al final del día en este entorno mundial que vivimos, en ese entorno en donde ya estamos mezclados con empresas de otras partes, hay que hacer contabilidad conforme a normas de información financiera, ya no es tan sencillo y bueno, le agradezco mucho, maestra, su actualización, su preparación y este aporte que nos hace al programa Diálogos Fiscales. Pues la esperamos para que nos platique ahora del costo de ventas. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a toda la gente que estuvo con nosotros, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen nuevamente en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Hasta Muchas luego. gracias, doctor, como siempre. Gracias, Hasta hasta luego. pronto.